Les invito a que leamos juntos en Hechos de los Apóstoles el capítulo 26, el verso 12. Hechos capítulo 26, el verso 12. Leemos hasta el verso 18 en el nombre del Señor Jesucristo. Allí el apóstol Pablo relata su conversión. Nos dice las Sagradas Escrituras: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Yo quiero que usted repita conmigo: la iglesia tiene la misión. La iglesia tiene la misión. Ubíquese, tenga la bondad. En este relato, el apóstol Pablo hace mención de su conversión, donde nos dice que Dios le anunció que su misión era de ir a los gentiles. Los gentiles son los que no son parte del pueblo judío. Y él les dice, el Señor le dice al apóstol Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de ¿qué? Por medio de la fe que van a recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este pasaje de la Escritura me llama la atención la forma en que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y si ustedes se fijaron bien, el apóstol Pablo tenía una misión, y la misión que él tenía antes era la de perseguir la iglesia. Y él pensó que persiguiendo a los que predicaban de Jesús, iba a acabar con ellos. Pero se llevó una sorpresa, porque el Señor es el que defiende a su iglesia, porque esta iglesia es del Señor Jesucristo. En ese momento la misión del apóstol Pablo era acabar con la iglesia de Jesús.
Pero ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en esa misión? Fracasó. Porque se encontró con la majestad de este Dios tan maravilloso. Y esta luz del cielo llegó a la vida de Pablo y brilló tan intensamente más que el sol. Porque es que nosotros, a quien predicamos, a quien seguimos, Él es el sol de justicia. Y el apóstol está diciendo que todos los que estaban con él cayeron al suelo. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo: es inútil que luches contra mi voluntad. Y él tiene que responder. Un judío no le dice Señor a otro que no sea Dios. Pero él le responde porque él sabía que lo que está pasando solamente lo hace Dios. Y él tiene que decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso me aparecí a ti. ¿Para qué? Para designarte una misión que no vas a fracasar, porque esa misión que él tenía ya había fracasado. Pero para eso me aparecí, para designarte una misión como mi siervo y testigo. Y deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo, dice Jesús, te rescataré de tu propia gente, de los gentiles, porque el Señor lo constituyó apóstol de los gentiles. Pero le da la misión más clara para que les diga, para que les abra los ojos. Y ahí es donde yo digo que esa misión que tiene esta iglesia es esa. Para que abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Eso, ¿cuándo se da? Cuando usted y yo cumplimos la misión. Cuando usted le anuncia el evangelio a otra persona, esa persona puede abrir los ojos espirituales y ver lo que antes no veía. Lo que usted y yo hoy vemos con claridad. ¿Por qué nosotros no vemos tres en el trono? Porque el Señor un día nos abrió los ojos del entendimiento para ver al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y cuando una persona conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, entonces puede recibir en el nombre de Jesús el perdón de sus pecados. Y a esa persona Dios le da un lugar en su santo pueblo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Obedecer la visión que el Señor le dio para cumplir la visión. Porque sin visión no hay misión. Y la visión la pone Dios a través de su palabra. Por eso el que es llamado por Dios cumple tres funciones muy importantes. Las mismas que el Señor declaró cuando vio la multitud, la gran multitud que andaban como ovejas sin pastor. Dice la Biblia que el Señor tuvo compasión. Mire la forma en la que actúa la misión de Dios.
El Señor tuvo compasión de la gente. Pero para poder tener compasión de ellos, ¿qué tuvo que tener primero? Tener visión. Vio la necesidad. Luego de que vio la necesidad, tuvo compasión. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios a cumplir la visión, tiene visión. La visión lo lleva a tener compasión y esa compasión lo lleva a la acción. Por eso es que hay personas que han perdido la visión. Y tristemente lo tengo que decir, en el temor del Señor, algunos se han inclinado, han dejado la visión de Dios y se han ido tras la ambición. Y cuando se cae en ese lazo, cuando se cae en el lazo de la ambición, es donde hay amor por el dinero. Y cuando alguien tiene amor por el dinero, no es capaz de cumplir la misión. Por eso cuando el joven rico le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, eso sonó muy bonito. Pero al Señor no lo convencen las palabras bonitas de una persona que habla para que los demás se admiren de lo que dice. Él buscaba la admiración de Jesús, pero se encontró que Jesús sabe y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Los mandamientos, ¿saben? Ay, Señor, todos. Desde mi juventud me los aprendí completicos. Todos me los sé. Entonces el Señor le dice, para usted poderme seguir, tiene que entregarme su corazón. Por eso es que el Señor le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Porque el Señor sabía que el corazón de este joven rico era en las riquezas. Entonces lo que el Señor le está diciendo es, deme ese corazón. Y cuando usted me dé ese corazón, me va a seguir a donde quiera que yo vaya. Pero ¿qué dijo el joven rico? Apenas el Señor le pidió ese corazón, inmediatamente dijo, no, ahí sí no. Porque para seguir a Jesús hay que renunciar. Y hay que renunciar a lo que a mí me hace daño. Uno tiene que renunciar a sus propios deseos. Uno tiene que renunciar a sus propios anhelos. Uno tiene que renunciar aún a lo que quiere como persona. Todo eso tiene que renunciar con tal de hacer la voluntad del que lo llamó. Y este joven rico no tenía voluntad para renunciar a sus propios deseos. Por eso a Jesús no lo pudo seguir. Una persona que no quiera renunciar a lo que tiene, a la forma de vida, a sus actitudes, como es su vida, si no renuncia a eso, no puede ser discípulo del Señor, no puede ser seguidor del Señor. Por eso una persona, para que pase de la oscuridad a la luz, tiene que renunciar, tiene que recibir por la fe al Señor Jesucristo, para que pueda ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice la palabra del Señor, hablándonos de esa revelación tan grande que el Señor nos ha concedido. Allá en Mateo capítulo 16 se da un hecho donde el Señor le hace el quiz, la evaluación a sus seguidores, a sus discípulos.
Y el Señor les hace una pregunta, porque ya ellos tenían tiempo de andar con el Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, el verso 18. Jesús les pregunta desde el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, bueno, ya es la hora de la evaluación. Vamos a ver cuánto me conocen. Y primero les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, nosotros hemos oído que dicen que tú eres, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Muy bien, bueno, eso dice la gente. Ahora el Señor se centra en ellos y les dice, ¿y vosotros? Ya mirándolos a ellos uno por uno. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y viene un lamparazo desde el cielo a la mente de Pedro. Eso no fue que Pedro, uy hermano, ese Pedro es muy inteligente. No, esto no es por una capacidad mental o intelectual. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y mire cómo dice, y sobre lo que declaró Pedro. No sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro declaró. Le digo, y sobre esta roca, ¿sobre qué? Sobre lo que declaró Pedro. Sobre esta, no le dijo roca a Pedro, porque Pedro significa piedra, piedra movible. Pero el Señor no le dijo sobre este papa, no tampoco. Sobre la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. A mí me gusta eso. Cómo el Señor tiene ese sentido de pertenencia. Mi iglesia. Por eso, hermano, esta iglesia, qué bueno entender esto. Porque Él dice que esta mi iglesia, ¿cuál es la iglesia del Señor? La que Él compró, la que Él lavó, la que Él rescató. Mi iglesia. Y a esa iglesia que le pertenece a Jesucristo dice, las puertas del Hades o las puertas del infierno no podrán vencer a esta iglesia amada del Señor Jesucristo. Por eso fue que Pablo no pudo, siendo perseguidor de la iglesia, no pudo cumplirle la misión al enemigo de nuestras almas, porque la misión que tenía Saulo de Tarso era acabar con la iglesia. ¿Y sabe por qué no pudo? Porque el Señor ya le había dicho a Pedro que las puertas del infierno no podrían vencer a esta iglesia de Jesús. ¿Qué quiso dar a entender el Señor? Que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Que el constructor de esta iglesia es Jesucristo. Que el propietario de esta iglesia es Jesucristo. Por eso es que esta iglesia avanza en victoria. Por eso no se sorprenda por lo que está pasando aquí en Yarumal.
Es que esta es la iglesia del Señor. Y eso es lo que le tiene que pasar a esta iglesia, porque esta iglesia tiene una marcha victoriosa. Esta iglesia, las fuerzas del mal no pueden hacer nada, porque hay mucho poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Así que nos queda claro que el plan de Dios es establecer su reino, su gobierno espiritual en la vida de los creyentes a través de su iglesia. Por eso la tarea que le compete a la iglesia es una tarea trascendental. Así las cosas, la iglesia tiene la misión de penetrar el reino de Satanás para establecer el reino de Dios. Y por eso fue que Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, no pudo cumplir la misión de las tinieblas. Y por supuesto, Jesucristo le ha dado a la iglesia una promesa. Y para que la iglesia cumpliera la gran comisión, porque la gran comisión es una orden de Dios. Pero el Señor, para enviar la iglesia, Él no nos ha enviado solos. Esta iglesia no camina sola. Esta iglesia no anda sola. Por eso el Señor nos dio una promesa, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que tomar esta palabra con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho amor. Tómele cariño a la palabra, dele lugar a su vida y verá cómo esa palabra en su vida empezará a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Primero le dice enseñándoles que guarden, y ahí sí viene la promesa. Y todos los días estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen los problemas, hasta que lleguen las dificultades, hasta que lleguen las enfermedades. No, hermano, que estamos enfermos, pero que esté el Señor. Que tenemos problemas, pero que esté el Señor. Puede pasar lo que sea, pero con tal de que Cristo el Señor esté con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso nos dice San Lucas capítulo 24, el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde dónde? Comenzando desde nuestra casa. ¿Cuántos tienen en su casa familiares que no se han convertido? Iglesia, tenemos una misión. Hay hermanos que dicen, hermanos, ya me cansé de hablarles. Y eso suena como, ay, yo ya no les digo nada, ellos ya saben. ¿Qué tal si nos revestimos de paciencia? Porque es por la paciencia de Dios. Dice la Biblia que Él no ha levantado su iglesia, es porque Él tiene paciencia. ¿Para quiénes? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que su paciencia es por quién. Que la paciencia del Señor es por aquellos que todavía no se han arrepentido. Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere, hermano. Si nuestro Dios no quiere que nadie perezca, ¿tú por qué dices de manera conchuda? Porque eso es una conchudez. Yo ya me cansé, ya no les digo nada. Pero Él es paciente.
Porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Y si nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, ¿quién se quiere contagiar de esa paciencia del Señor para que los nuestros también sean salvos? Esa justificación entre nosotros suena hasta bonito. Ay, hermano, es que yo les he hablado tanto hoy. Qué prepotencia hay en nosotros. Somos hasta pretenciosos. Por eso Elías, cuando se ocultó allá en la cueva, el Señor le dijo: Elías, ¿y qué haces en esta cueva? Ay, Señor, es que me están persiguiendo para matarme. Nos están persiguiendo y solo yo he quedado. Uy, Elías, qué ego tan alto. Y le dice: Elías, mire el Señor cómo le habla. Elías, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. El Señor tiene sus reservas. Porque es que uno a veces no, yo ya he hablado mucho. Síguete justificando y tu justicia será como trapo de inmundicia. Bueno, yo siento que Dios nos está confrontando. Nos está hablando de una manera. Yo siento una carga en este momento para lo que le estoy diciendo, porque yo también tengo familia que no se ha entregado al Señor. Y a veces nosotros pasan los días y como si nada. No, yo solamente les voy a orar por ellos. Pero dice la Biblia: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hermano, usted frente a un ataúd, ay, un familiar que se me va sin Cristo. ¿Y cuánta culpabilidad hay de nosotros, de parte de nosotros, para que los nuestros estén muriendo sin Cristo? Somos culpables, hermano. Ah, hermano, es que yo estoy en Yarumal y ellos están en Medellín, ellos están en otra parte. No, Señor, no hay excusa. Ahora las comunicaciones, hermano, usted puede mandar versículos de la palabra de Dios. ¿Quién lo detiene a usted mandar un versículo todos los días? ¿Quién lo detiene a usted? ¿Cómo para revisar las redes sociales sí podemos? ¿Y cómo no podemos enviarle un versículo? Hermano, es que lo que convierte es la palabra de Dios. Y si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Iglesia, tenemos una misión. Tenemos una misión. Aleluya. Qué bueno que alguien entendiera esto en esta hora y pudiéramos decirle: Señor, comprendo lo que me estás diciendo. Él ordena, nosotros obedecemos. ¿Tienes compasión de tu Jerusalén? ¿Tienes compasión de tu familia? Mira si ellos tienen una necesidad de Dios. Yo quiero que usted por la fe mire a ese familiar que no ha llegado. Míralos. Ten la visión del Señor. Ahora ten compasión de ellos. Tú ya estás aquí, pero ellos no. Debemos tener compasión. Y viene lo tercero, la acción. ¿Quién les va a hablar? Y no mires a tu alrededor. Que los ojos de Dios están puestos en tu vida en este momento. Y así como a Saulo se le apareció el Señor, yo siento que el Señor está poniendo, hermano, esos ojos santos en nosotros. Y nos está indicando: esa Jerusalén es a través de ti que yo me voy a glorificar. No hagamos caso, hermano, a lo que el enemigo nos dice. No, ellos ya no van a ser salvos. ¿Para qué le hable? Y usted le cree más al enemigo. Pero en esta hora debemos levantarnos en fe y creerle a Jesucristo. Y si Él nos ordena,
nosotros obedecemos. ¿Será posible o no será posible cumplirle al Señor? Él está aquí. Ellos van a recibir la luz de Cristo y se van a convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es sencillo. Ellos podrán ser salvos si nosotros les hablamos. Bueno, no más excusas. El Señor está cansado de tanta excusitis. ¿No quieres llorar frente a un ataúd diciendo, se fue sin Cristo? Para que no tengas ese dolor en tu conciencia, haz lo que te ordena Jesucristo. Bueno, no soy yo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo que ha tomado mis labios para predicar esto en esta hora. Siento temor de Dios y con mucha reverencia y respeto a la presencia de Dios. Yo no quiero luchar contra la voluntad de Dios ni contra lo que Él quiere que nosotros hagamos. Se necesita uno que se rinda ante la voluntad de Dios. Uno.